Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un texto, uno de la lingüista Reyes Llopis García. ¿Y el tema? De verdad creo que puede cambiar las reglas del juego de cómo vemos el lenguaje. La gramática cognitiva. Y nuestra misión hoy es bastante clara. Vamos a desglosar qué es exactamente, por qué es tan distinta de esa gramática llena de reglas que nos enseñaron en el colegio. Sí, esa que había que memorizar. Esa misma. Y lo más importante, por qué podría ser una herramienta revolucionaria para cualquiera que esté aprendiendo un nuevo idioma. Exacto. Y para empezar, lanzo una pregunta que es el corazón de todo esto. ¿Y si la gramática no fuera un manual de instrucciones que hay que aprenderse a la fuerza? ¿Y si en realidad fuera un reflejo, casi como un mapa de cómo nuestra mente percibe y organiza el mundo? Esa es la idea central que vamos a explorar. Justo ahí está la clave. El texto que analizamos nos invita a eso, a dejar de ver la gramática como una cárcel de reglas y empezar a verla como una ventana a la mente. Una ventana, me gusta eso. Sí, para entender cómo la intención de una persona, su punto de vista, moldea cada palabra y cada frase que dice. Ok, pues vamos a meternos de lleno. El texto nos cuenta que todo esto arranca por allá a finales de los 70s, principios de los 80s. Nace como una especie de rebelión. Una reacción, sí. Contra la teoría que dominaba todo en esa época, que era la gramática generativa de Noam Chomsky. Pero, a ver, la gramática de Chomsky era el estándar de oro, ¿no? Sonaba súper científica, casi matemática. ¿Qué fue lo que empezó a no cuadrar? Pues lo que empezó a hacer agua, digamos, fue el papel del significado. Para la gramática generativa, el lenguaje era como un módulo autónomo. Como un programa de computadora aparte. Exacto. Un sistema de reglas para combinar palabras. La gran protagonista era la sintaxis, las reglas. El significado era algo que venía después, casi como un añadido. La lingüística cognitiva le dio la vuelta por completo a esa idea. O sea que dijo, un momento, el lenguaje sirve para comunicar cosas, para decir algo con sentido. Precisamente, la propuesta, que según el texto recicla algunas ideas de un movimiento anterior, fue radical. La función principal del lenguaje es construir y comunicar significado. Ajá. Por lo tanto, no puedes separar la forma de las palabras de lo que significan. Son inseparables. Toda la estructura gramatical existe para poder crear significado. No es un sistema abstracto que flota por ahí. Y esto nos lleva a uno de los pilares de la gramática cognitiva que menciona el texto, la idea de que el lenguaje tiene un carácter simbólico. A primera vista suena obvio. Claro, las palabras son símbolos, pero esto va mucho más allá, ¿verdad? Muchísimo más allá. No se trata de que tenemos por un lado una forma, como el sonido gato, y por otro el concepto de un felino. La gramática cognitiva dice que es una sola cosa, una unidad simbólica. Fusionados. Fusionados. La forma y el significado son las dos caras de la misma moneda. No puedes tener una sin la otra. Un momento. Si una frase como meter la pata es un solo paquete de significado, eso ya rompe con todo lo que me enseñaron de analizar sujeto, verbo. Exacto. Y ese es un ejemplo perfecto. Desde esta perspectiva, meter la pata es una única unidad simbólica. No la analizas palabra por palabra. Claro, porque no tiene nada que ver con un pie. Nada que ver. El significado, cometer un error, es inseparable de la forma. La frase entera es un bloque, un solo paquete de forma y significado que guardamos en nuestro inventario mental. Ok, eso ya es un cambio de chip importante. La gramática no son reglas, sino un inventario de estos paquetes que usamos para construir significado. Pero el texto va más allá. Conecta todo esto con algo súper básico, el cuerpo. ¿Sí? ¿Estás sugiriendo que construimos la gramática con el cuerpo antes que con el cerebro? En cierto modo sí. Y este es uno de los puntos más fascinantes y potentes. Pensemos en cómo aprende un bebé. Mucho antes de entender que es un tiempo verbal complejo. Sí. Entiende conceptos espaciales. Arriba, abajo, dentro, fuera, cerca, lejos. Esa comprensión de nuestro cuerpo en el espacio es nuestra primera forma de entender el mundo. Nuestra base. Es nuestra base.
Y la gramática cognitiva postula que usamos esa base, esa experiencia física, como andamio para construir conceptos mucho más abstractos. Claro. El texto da unos ejemplos que, una vez que los lees, los ves por todas partes. Como cuando decimos que alguien va subiendo posiciones en la empresa. Exacto. Usamos un eje vertical, algo físico, para hablar de algo tan abstracto como una jerarquía social. O cuando una relación amorosa se enfría, decimos que las personas están distantes. O se han separado. O se han separado. Son términos puramente espaciales para describir un estado emocional. Estamos literalmente mapeando nuestra experiencia del espacio físico sobre el espacio social o emocional. Y eso, supongo, es la metáfora, pero no la metáfora como un adorno poético, sino como una herramienta fundamental para pensar, ¿no? Fundamental. Usamos lo concreto para entender lo abstracto. El texto menciona ejemplos que usamos todos los días sin darnos cuenta. Decimos entrar en materia. Como si el tema fuera una habitación. Justo. O sacar conclusiones, como si las conclusiones fueran objetos físicos que extraemos de una caja. O avanzar en una relación. Como si fuera un camino que recorremos juntos. Espera un segundo. O sea que cuando digo que voy a sacar una conclusión, ¿mi cerebro está visualizando literalmente el acto de sacar algo de un contenedor? ¿Es que es así? Eso es increíble. Ahora no voy a poder dejar de verlo en todas partes. Y esta idea también nos ayuda a entender diferencias culturales muy profundas que se reflejan en el lenguaje. Fíjate, el ejemplo de la palabra acera que se cita en el artículo es perfecto para esto. A ver, cuéntalo. En inglés se dice pavement, que viene de pavimento. Se enfoca en el material. Lo que está hecha. Exacto. En francés es trottoir, que viene del verbo trotar. Se enfoca en su función, para qué sirve. Y en alemán es Bürgersteig, que significa el camino de los ciudadanos. Se enfoca en los usuarios. 3 idiomas, la misma cosa, pero cada uno la conceptualiza de una forma completamente distinta. Reflejando una perspectiva cultural diferente. Esto me recuerda a lo que el lingüista Dan Slobin llamó pensar para hablar. No es que pensemos algo en un lenguaje universal y luego lo traduzcamos, no. No. La propia gramática de nuestro idioma nos da las herramientas y en cierto modo nos obliga a prestar atención a ciertas cosas para poder empaquetar el pensamiento. Exacto. El idioma te da los contenedores para tus ideas. Y esta idea de la perspectiva del hablante es central. El texto introduce 2 conceptos muy útiles para ver cómo funciona esto en una frase. Primer plano y perspectiva. Ok, ¿cómo funciona eso del primer plano? Se refiere a qué elemento de la escena el hablante decide poner bajo el foco. El texto usa un ejemplo muy claro. Javier compró los regalos. Aquí el protagonista es Javier. Él está en primer plano. Pero podríamos decirlo de otra forma que signifique casi lo mismo, ¿no? Como los regalos fueron comprados por Javier o algo así. Justo. O más común en español, se han comprado los regalos. La información objetiva es parecida, pero el foco cambia radicalmente. En se han comprado los regalos, Javier desaparece de la escena. Se oculta a la gente. Se oculta. El primer plano lo ocupan los regalos. La elección no es inocente, cambia el énfasis y por tanto el mensaje. Entendido. ¿Y la perspectiva? Suena a algo más visual. Lo es a menudo. Se relaciona con el punto de vista, físico o figurado, desde donde el hablante observa la escena. El ejemplo que da el texto es brillante. Si yo digo, Marina viene a la cena esta noche, ¿qué te dice eso de dónde estoy yo? Pues que tú vas a estar en la cena, o que la cena es en tu casa. El movimiento es hacia ti. Exacto. Pero si digo, Marina va a la cena esta noche... La implicación es que tú no vas a estar allí. Estás viendo la escena desde fuera. Justo. El movimiento se aleja de mí. Con solo cambiar un verbo, ir por venir, he revelado mi posición, mi perspectiva, respecto al evento. Es increíble cómo algo tan pequeño cambia todo el marco. Esto demuestra lo que decías al principio. La sintaxis y el significado son inseparables. El texto lo ilustra con una frase ambigua genial. ¿Ah, sí? Claudia compra una muñeca para su hija con cara enfadada. Esa es buenísima. ¿Quién tiene la cara enfadada? ¿Claudia, la hija o la muñeca? Claro. La frase es gramaticalmente correcta, según las reglas tradicionales, pero es un enredo. Es un enredo. Y la gramática tradicional diría, la sintaxis es correcta, pero el significado es ambiguo. Ajá.
La gramática cognitiva diría, el mapa de significado que esta frase construye es un desastre. Te obligaría a reconocer que la estructura ha fallado en su función, que es crear un significado claro. ¿Y cómo se arreglaría? Pues reconstruyéndola para que las relaciones sean explícitas. Claudia, que tenía cara enfadada, le compró una muñeca a su hija. O le compró a su hija una muñeca que tenía cara enfadada. La estructura sirve al significado. Vale. Creo que todas las piezas encajan. Pero ahora viene la pregunta del millón, la que creo que más le puede interesar a quien nos escucha. Si juntamos todo esto, ¿qué significa para alguien que se está rompiendo la cabeza aprendiendo francés o inglés o japonés? Y aquí es donde todo hace clic. La implicación es gigantesca. A ver. De repente, aprender un idioma deja de ser una tortura de memorizar listas de reglas y excepciones sin sentido. En vez de eso, es como si te dieran los planos de la mente de un hablante nativo. Empiezas a ver la lógica detrás. Empiezas a ver la lógica, una lógica profundamente humana y conectada a experiencias universales. Dame un ejemplo. Pensemos en las preposiciones. Por y para en español o in, on, at en inglés. Son la pesadilla de cualquier estudiante. La pesadilla absoluta. Desde un enfoque tradicional, te dan una lista de 20 usos para cada una y te dicen, memorízala. Desde la gramática cognitiva, el enfoque es radicalmente distinto. ¿Cómo sería? Una preposición como in, en inglés, no tiene 20 significados aislados. Tiene un significado central, un prototipo, que casi siempre es espacial. Algo está dentro de un contenedor. Ok. Y todos los demás usos son extensiones metafóricas de esa idea central. Como estar en problemas, en trouble. Justo. Se conceptualiza un problema como un contenedor del que es difícil salir. O estar enamorado, in love, como si el amor fuera un estado en el que te sumerges. Claro. Se crea una red de significados, una telaraña, donde todo está conectado con ese núcleo espacial. Ya no es una lista caótica, es un sistema coherente que puedes razonar. Me acuerdo de haber sufrido horrores aprendiendo las preposiciones en alemán. Parecía una lotería. Te cuento algo personal. Yo pasé por lo mismo con el alemán hasta que un profesor, en lugar de darme otra lista, dibujó un punto en el centro de un círculo en la pizarra. ¿Y? Y dijo, este es el corazón de la preposición in. Todo lo demás nace de aquí, como una onda expansiva. Fue una revelación. Eso, sin que él lo llamara así, era pura gramática cognitiva en acción. Y el texto dice algo que me parece clave, que muchos buenos profesores ya hacen esto de forma intuitiva, cuando dibujan flechas, cajas, diagramas para explicar algo. Totalmente. Están conectando la palabra con una imagen mental, con una experiencia espacial. Totalmente. Están ayudando a la persona que aprende a construir un modelo mental del nuevo idioma que sea coherente. No se trata solo de memorizar el qué, sino de entender el por qué. ¿El porqué de la elección? Sí. ¿Por qué un nativo elige esta construcción y no otra? Porque le permite enmarcar la realidad de una forma específica. El objetivo es que el estudiante pueda usar el idioma con esa misma intención y libertad. Entonces, si lo resumimos, la gramática cognitiva le da la vuelta a todo. Nos dice que la gramática no es un conjunto de reglas externas que nos imponen, No. sino un reflejo de cómo funciona nuestra mente. Es simbólica, se construye sobre nuestra experiencia física en el mundo y está totalmente impulsada por la perspectiva y la intención de la persona que habla. Exacto. Sugiere que la verdadera clave para dominar un idioma no es solo memorizar sus formas, sino llegar a comprender, a sentir, el sistema conceptual que les da vida y significado. Se trata de aprender a pensar en esa lengua. Justo eso. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, una que se queda resonando. El texto menciona esa vieja idea de la relatividad lingüística que decía que el lenguaje determina cómo pensamos. Sí. La gramática cognitiva lo matiza con el pensar para hablar. Así que la pregunta final para quien nos escucha es esta. Cuando una persona aprende un nuevo idioma, ¿está aprendiendo solo un conjunto de palabras y reglas nuevas? ¿O en realidad está instalando un nuevo sistema operativo para percibir y organizar la realidad?